En este día, martes 24 de noviembre, vamos a estudiar la palabra de Dios con el tema Vivir como discípulos. Recuerde que estamos estudiando una lección, la lección número 9, que nos habla de la iglesia y la educación. Y nos está acompañando el profesor Francisco Díaz. Muy bien, vamos a orar para poder comenzar con nuestro estudio, profesor, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y usted que está allí en casa, escuchando o viendo esta transmisión, acompáñenos en oración. Bondadoso Padre, queremos poner en tus manos de amor el estudio de hoy para que nos ayudes a vivir como discípulos a nosotros hoy en el siglo XXI. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Tal vez esta palabra, aunque no dudo que sea conocida, profesor, creo que merece que se la pueda tratar un poquito, porque vivir como discípulos, ¿qué significa esto? Realmente, para poder definir lo que es discípulo, sería bueno poder hablar un poquito acerca de lo que era el cristiano antes. Muy bien. Nada menos la palabra cristiano surgió en Antioquía, Sí. según lo menciona el libro de Hechos 11:26. Y este término de cristiano surgió como un sobrenombre. Así es. A los seguidores de Cristo. Entonces, pero lo interesante es que la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. Sí, muy poco. Muy poco, muy poco. Pero la palabra discípulo, hablando del sustantivo discípulo, aparece 256 veces. Wow, 256. 256 veces, entonces es extraordinario. Y realmente menciona que un discípulo es un alumno, es un aprendiz, un principiante. Entonces, cuando el maestro muere, si alguien quiere saber cómo era ese maestro, entonces lo que hacían las personas es ver a sus discípulos. Wow, porque qué responsabilidad. O sea, ellos reflejaban el carácter, la personalidad del maestro que había fallecido. Esto nos trae a nosotros a memoria el caso de Sócrates. Sí. Entonces Sócrates, muy poco se sabe de Sócrates, pero su alumno estrella fue Platón. Así es. Entonces los historiadores han analizado y han estudiado a Platón y de esa manera comprenden cómo era su maestro Sócrates. Así es. Mire qué interesante esa comparación. Y bueno, y en el caso de nosotros, los cristianos y los discípulos, porque deberíamos también llamarnos así, los discípulos, nosotros tenemos un maestro que es el maestro de maestros. Exacto. Ahora, ¿qué significa para nosotros vivir como discípulos del gran maestro Jesús? Nada menos, Jesús como maestro tenía una visión y una misión. Entonces, eso lo encontramos en el libro de Lucas 4:18. En Lucas 4:18 al 23, nosotros encontramos, hermano Gerson, allí, esa visión, esa misión que Jesús tenía. Si gusta, usted puede darle lectura. Claro que sí, dice Lucas 4:18 en adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice el texto, enrollando el libro, le dio a los ministros y se sentó. Y los ojos de todos estaban puestos en él, ahí en la sinagoga. Y entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén, amén. Hermano Gerson, esos son los ideales de Jesús. Allí, exactamente. Ahí están. Ahí están los ideales. Jesús permaneció con sus discípulos aproximadamente 3 años. En esos 3 años los entrenó, caminó con ellos y además de eso le dio la oportunidad de relacionarse con las personas. Entonces, algo fundamental. De manera práctica les fue enseñando cómo quiere Él que nosotros cumplamos también esa misión, porque al final, como usted decía antes, cuando la gente nos ve a nosotros, a quien debería ver es a Jesús. Es decir, al relacionar el hecho de que el discípulo es un reflejo del maestro que tiene. Ahora, hay una cita que apareció en la lección, que yo quiero leer parte de ella nada más, que se encuentra escrita en el libro Deseado de todas las gentes, escrito por una de las mejores escritoras que tenemos en nuestra iglesia, la hermana Elena de White. Y ella dice, a todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. Es decir, como discípulos de Jesús, tenemos una orden.
Y es trabajar por los demás. Y ese trabajo debe ser permanente. Ujú, Hermano Gerson, nosotros no debemos de ser discípulos por un día, ujú. sino que debemos de ser por toda la vida Toda la vida. discípulos. Entonces, eso es importante lo que la hermana Joy nos menciona sobre la verdadera, ¿cómo se llama? O sea, lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Que es seguir la orden de trabajar permanentemente con los demás. Ahora, la educación, profesor, para ir concluyendo un poco este día, la educación cristiana, ¿cómo debe inculcar este sentido de misión? ¿Qué papel juega la educación cristiana en inculcar este sentido de misión en los más pequeños y bueno, en todos los niveles en los que una persona puede acercarse a la educación cristiana? Nada menos nosotros en nuestros colegios, ¿verdad? Entonces necesitamos suplir las necesidades de aquellas personas que sufren. Ujú. Entonces compartir con ellos las buenas nuevas de salvación. Y es por eso que en nuestras instituciones cristianas se desarrollan semanas de salud, semanas de mayordomía, De oración. de gratitud, semanas de agradecimiento. Entonces, en las cuales, mire, es tan interesante, especialmente cuando es el día de la oración. Ujú. Cuando es el día de la oración, nuestros alumnos y maestros salen a la comunidad, visitan las autoridades, visitan negocios, detienen a las personas en la calle y en ese momento les dicen: necesitamos que usted nos regale un minuto de su tiempo porque queremos orar por su necesidad. Muy bien. Y allí vemos cómo aquellas personas derraman sus lágrimas al ver la actitud, la forma de proceder de nuestros alumnos y maestros tratando de ayudar en las necesidades de la comunidad. Muy bien, así que hoy tenemos un gran desafío. Usted que está escuchando Radio Adventista, nosotros que estamos acá, tenemos un gran desafío. Vivir como discípulos es vivir para trabajar en favor de los demás, ayudando a los demás, sirviéndoles como Jesús lo hacía. Y creo, profesor, que esto no lo podemos hacer solos, así que necesitamos mucha oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a vivir todos los días como Jesús vivió en esta tierra. Y como Jesús vive siempre, porque Él vive para siempre cuidando de sus hijos. Así que ayúdenos con esta oración, profesor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, ayúdanos a vivir como verdaderos discípulos en esta tierra. Permítenos el privilegio de reflejar el carácter de Jesús ante las demás personas. Señor, qué privilegio maravilloso que tú nos llamaste, nos entrenaste, caminaste a nuestro lado y de una manera especial nos permite relacionarnos con aquellas personas que te necesitan. Señor, ayúdanos a cumplir tus ideales en favor de la humanidad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.